Cada 18 de febrero la Iglesia recuerda a San Simeón, quien, de acuerdo a la tradición, fue el segundo en ocupar el cargo de obispo de Jerusalén. Además, se cree que fue pariente de Cristo, según señalan tanto el Evangelio de San Mateo, Mateo 13:55, como el de San Marcos, Marcos 6:3. Iglesia primitiva. Simeón fue un judío converso al cristianismo, que por sus méritos se habría convertido en un líder de la primera comunidad cristiana de Palestina. En los relatos de Eusebio de Cesarea sobre la historia de la Iglesia primitiva, Simeón es reconocido como primo del Señor al ser hijo de Cleofás, hermano de San José. Asimismo, Hegesipo nos dice que la madre de Simeón fue concuñada de la Virgen María. En los Evangelios de San Juan y de San Mateo se menciona a cierta hermana de la Madre de Dios, llamada también María, pero esposa de Cleofás. Simeón sería hijo de ambos. Simeón obispo. Después del martirio del primer obispo de Jerusalén, Santiago el Justo, sufrido a manos de los judíos y de la inmediata revuelta en la ciudad, los apóstoles y discípulos del Señor que lograron sobrevivir se reunieron para deliberar y nombrar al sucesor. El elegido fue Simeón. Eusebio de Cesarea también señala que, en tiempos del emperador Trajano, había resurgido la persecución en Palestina y en las ciudades aledañas a causa de las frecuentes revueltas del pueblo. Fue entonces que el segundo obispo de Jerusalén, Simeón, fue acusado de azuzar a los cristianos y, peor aún, de haberlo hecho siendo descendiente de David. Por esto fue sentenciado a muerte por el gobernador romano Ático. San Simeón de Jerusalén fue torturado y luego crucificado. Cierta tradición, apócrifa, señala que habría muerto a la edad de 120 años. Lamentablemente, no hay certeza sobre la fecha de su martirio, que se produjo entre los años 65 y 107 después de Cristo. La Iglesia católica también celebra a Beato Juan da Fiesole, sacerdote dominico. Quien hace las cosas de Cristo debe vivir con Cristo siempre. Esto repetía frecuentemente Fray Juan da Fiesole, cuyo nombre como laico era Guido di Pietro, pero hoy es más conocido como el Beato Angélico. Una convicción del pintor era que toda acción humana debía estar orientada a Dios. También el arte de la pintura, que era el abundante carisma del cual gozaba, fue entendido por él como una expresión de la experiencia contemplativa, instrumento de alabanza y de elevación del corazón y de la mente a las realidades evangélicas. Nació en Vicchio del Mugello, en Toscana, a finales del siglo XIV. Desde joven mostró una especial predisposición para el dibujo y la miniatura. Insistente se hizo en el ánimo del joven ese anhelo por lo bello, que en un primer momento lo había llevado a seguir su innato talento artístico, y que con el pasar de los años lo llevó a percibir una clara llamada a consagrar su vida a Dios mismo, a aquel que es la belleza suma, la pintura como oración. Junto a su hermano Benedicto, entró al convento dominico de Fiesole. Oración, estudio y austeridad afinaron su espíritu y el pincel de Fray Juan, conduciéndolo a traducir en imágenes llenas de humanidad y misticismo el fruto de su oración profundamente afectuosa y contemplativa, pinturas de crucifixiones, vírgenes, anunciaciones vibrantes de luz, fueron expresiones de un alma que, en simplicidad evangélica, a través de un humilde, disciplinado trabajo de taller, supo vivir con los pies sobre la tierra y con el corazón en el cielo. Se narra que pintaba en actitud de adoración por los misterios que representaba y no iniciaba jamás una pintura sin haber antes orado, conmoviéndose cuanto reproducía al Cristo en la cruz. Síntesis entre humanismo y fe. En el Angélico, así lo llamó por primera vez Fray Domingo da Corella en 1469, no hay más antítesis entre humanidad y divinidad, cuerpo y espíritu, fe y razón. La dulzura, la gracia, la bienaventuranza de las figuras nacidas sin titubeos de su pincel revelaban una perfecta unión entre humanismo y religiosidad. De hecho, Vasari escribió que tenía por costumbre no retocar alguna pintura, pues pensaba que esa fuera la voluntad de Dios. En el Beato Angélico se realizó una íntima síntesis entre el rigor de la perspectiva, la atención renacimental a la figura humana y la tradición medieval que tenía entre sus postulados la función didáctica del arte y el valor místico de la luz.
testimonios de la pureza del arte de Juan de Fiesole son los frescos 1438 a 1445 en el convento de San Marcos en Florencia, evangelización y catequesis por imágenes que, en grandeza natural, inspiran una intensa y profunda contemplación de la pasión y muerte de Cristo. La fama de estas pinturas inspiró a Eugenio IV a llamar al dominico a pintar en el Vaticano una capilla en la antigua Basílica de San Pedro, luego destruida. Se narra también que el sucesor, Nicolò V, no pudo contener las lágrimas en 1449, al lado de los frescos con las historias de los santos Lorenzo y Esteban, encargados al fraile en la capilla privada del Palacio Apostólico. En Orvieto, en la catedral, con Venoso Gozzoli, fray Angélico dejó testimonio de su arte en la cúpula de la capilla de San Brizio. Patrono de los artistas. Entre 1448 y 1450 fue nombrado prior de San Domingo en Fiesole, un rol que asumió con humildad y espíritu de servicio. Si hubiera querido, recordaba todavía Vasari, hubiera podido vivir en modo muy próspero y haberse hecho rico gracias a su arte, pero rechazó siempre el poder, la riqueza y la fama, incluso cuando, sin dudar un momento, rechazó la sede episcopal de Florencia que le propuso el Papa Parentuzelli. Murió el 18 de febrero de 1455 en el convento de Santa María sopra Minerva en Roma. En la antigua basílica se encuentran todavía sus restos mortales. Fue San Juan Pablo II quien le concedió el culto litúrgico como beato el 2 de octubre de 1982. Así reconoció oficialmente su fama de santidad testimoniada durante muchos siglos. En 1984, el mismo Juan Pablo II lo proclamó patrono universal de los artistas.